los estudios quisieron que se volviera a grabar presencial. Y yo la verdad me he estado negando porque lo encontré muy cómodo el grabar desde mi home studio antes que ir a los estudios, porque pierdes un tiempal brutal de un estudio al otro. La actuación que hicieron todos mis compañeros, que ahora le llamas actuación antigua, ¿por qué reniegas de esa actuación que te inspiró a ti? Algo debe tener esa actuación, que tú decidiste ser actor de doblaje, que tú decidiste entrar al doblaje porque admirabas el doblaje, esa actuación antigua de la cual ahora tú reniegas. Ahí me tocó conocerlo, que me lo presentaran. Yo había hecho la voz de RJ en Vecinos Invasores y le dijeron a él que yo era el actor que le daba voz ahí en Vecinos Invasores y que se empieza a volver viral, que como aquello de se volvió canon de golpe, ¿no? O sea, hasta que apareces malnacido. Y es cuando viene la escena esa donde están abajo del tráiler que le dice, ¡tú eres un juguete! Primero que nada, maestro, quiero agradecerle muchísimo por pues haberse tomado el tiempo ya después de tantas veces que nos intentamos poner de acuerdo, al fin ya se nos hizo. Ah, por fin, oye. Ya había yo fallado mucho. No se preocupe, maestro, nosotros siempre pues pacientes. Pues bueno, maestro, primero quisiera preguntarle sobre pues una evolución que ha tenido el doblaje, porque realmente ha tenido varias a lo largo de los años, desde la grabación análoga hasta la grabación digital, y pues cuando llega el tema de la pandemia es donde se empieza a expandir esto del doblaje remoto. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? Pues de principio yo grababa no totalmente vía remota como ahora, que se hace a través de Session Link o del Source Connect. Yo llevaba cada vez que viajaba, llevaba mi equipo portátil, mi computadora, mi micrófono, mis cables para poder grabar. Y pues recibía yo los textos en los correos electrónicos y demás, y ahí bueno ya me las agenciaba yo para poder en alguna habitación de un hotel en donde estuviera, pues acondicionar ahí para que estuviera lo más acústico posible o el tratado acústicamente lo mejor posible, de manera que lo que yo grabara se pudiera pasar al aire, como decíamos en aquella época, calidad broadcast. Entonces me llevaba yo mi equipo y grababa así, llevaba también una interfaz, una estación de trabajo llamada Mbox, y ya tiene muchísimos años, creo que ya ni se usa el Mbox. Entonces, ahora hay unas cositas así de a centavo, que son Shure y cosas por el estilo, que ya viaja uno con ellas, o directamente grabas a través de un micrófono USB, con cable USB, o con el cable Lightning al teléfono. Hay micrófonos que tienen el cable, la entrada Lightning o USB-C, el compacto, el USB-C. Ahí con eso puedes grabar. En aquella época no, pues tenías que cargar con la parafernalia, llevaba una mochilota, pero ya era portátil, ya te lo podías llevar. Entonces te estoy hablando del año 2000, cuando yo compré mi computadora, compré mi Mbox, compré mi micrófono, un Shure SM7B, sonaba bastante bien y eliminaba mucho de los ruidos de exteriores. Es algo duro el micrófono. Entonces así grababa yo en vía remota. Yo grababa, tenía en mi computadora instalado el Pro Tools, el Mbox. Ahí grababa, editaba, limpiaba, cortaba, etcétera, hacía todo. Y luego ya lo subía yo a una dirección que me pidieran. Ahora ya se utiliza el WeTransfer o se utiliza el SendGB, etcétera, ¿no? Pero en aquella época se subía a un FTP, le llamaban. Ahí subías el audio al FTP y ellos de ahí lo descargaban. No tenías que andar mandándolo directamente a ningún correo, no, sino subirlo directamente al FTP del cliente. Y así es como grabábamos en aquella época, desde el año 2000. Cuando llega la pandemia en el 2020, pues yo tuve que montar la cabina esta que ven aquí. Una cabina así a la velocidad del rayo con unos paneles que tenía yo. Formamos la cabina, mi hijo y yo la construimos, conseguí el material acústico, la acondicionamos acústicamente de acuerdo a que no quedara tan opaco el sonido ni tan brillante. Entonces así entre los dos construimos esta cabina y empezamos a grabar aquí. Esto fue por ahí debe haber sido finales de abril del 2020, porque yo grababa, en esa época estaba yo grabando la Biblia completa y la grababa yo en un iPad. Ahí en mi habitación había yo medio improvisado con unos edredones y un biombo y todo el rollo, un espacio acústico para poder grabar. Pero grababa yo en el iPad con un micrófono, un Apogee, y tenía yo que esperar a que dieran las 11 de la noche, que ya bajaba mucho el ruido de la calle, para poder grabar y que no se metiera la mayor cantidad de ruido.
Entonces grababa yo también con el SM7, con el Shure. Se oía bastante agradable, bastante bien. Entonces así estuve mandando yo al principio la Biblia. Después, porque esto la empecé yo a grabar en un estudio. Y después, cuando construimos ya esta pequeña cabinita, y digo pequeña porque pues, es realmente personal la cabina, ¿no? Es el llamado home studio. Y la acondicionamos lo suficientemente bien como para que hayamos ya grabado aquí cualquier cantidad de proyectos, desde theatricals, videojuegos, narración de audiolibros, doblaje, lo que quieras, ¿no? Dar clase y demás, desde esta pequeña cabinita. Entonces, pues resultó bastante bueno el hecho de que hayamos construido la cabina para poder dar el servicio, y entonces el trabajo se nos triplicó y se nos cuadruplicó a veces. Teníamos un llamado tras otro todos los días, no parábamos de trabajar. Entonces, eso fue una muy buena experiencia. Pero al terminar la pandemia, los estudios quisieron que se volviera a grabar presencial. Y yo la verdad me he estado negando porque lo encontré muy cómodo el grabar desde mi home studio antes que ir a los estudios, porque pierdes un tiempal brutal de un estudio al otro, o no encuentras el lugar de estacionamiento, o está lloviendo y quedaste a 2 cuadras de donde vas y no traes paraguas y no traes una gorra, etcétera. Entonces para nosotros ha sido, pues llamémosle una bendición el poder grabar desde nuestra casa, poder grabar directamente de nuestra cabina a cualquier parte del mundo. Entonces eso es maravilloso. Sí, claro, y sobre todo más eficiente, ¿no? Porque la Ciudad de México, que es una ciudad que se conoce por tener bastante tráfico, pues no solo se ahorra quizá la inversión para pues los pasajes, ¿no? Para el transporte, sino que también ya directamente de una sesión a otra se pueden grabar, como usted mencionó, muchísimas cosas a lo largo del día. Él está interfiriendo en mi plan para conquistar al mundo. Pasando con un personaje que sí o sí no podía quedar fuera y que es de los más queridos por los fans, que es este personaje verde, ecológico diría, que es Picoro. Ha tenido una construcción muy interesante a lo largo de los años. Primero lo vimos en Dragon Ball, el original, y eventualmente cuando llega pues Picoro Jr., que ya también tuvo otra evolución, que pues se une al grupo de Goku y sus amigos. Y algo que me pareció siempre muy interesante de Picoro es esta parte de la adaptación. Tenía muchas frases que lo podemos ver como alguien intimidante, alguien serio, pero en estos momentos llegaba a tener varias frases pues muy cómicas que a la gente le ha dado risa. He visto recopilaciones con frases de Picoro. ¿Cómo fueron esos momentos para usted, maestro? ¿Cómo fue la inclusión de estos chistes en aquellos momentos? Pues mira, como yo fui alumno y mis maestros, cuando yo entro al doblaje, fueron gente como Jorge Arbizu, como Víctor Alcocer, como Julio Lucena, que eran muy ocurrentes al atril, como Salvador Nájar. Se les ocurrían muchos chistes a la hora de que estaban grabando, y en vez de poner el texto como estaba escrito en el libreto, ellos decían cualquier cantidad de tonterías, ensayando el ritmo y todo. Y cuando ya grababan, bueno, pues ya grababan seriamente, o si se prestaba para poner algún chiste o alguna cosa cómica, también lo hacían. Entonces yo aprendí así el doblaje, aprendí con ellos. Entonces a mí en general siempre se me ocurren cosas graciosas para poder ponérselas al que estoy doblando, a menos que sea la prohibición de no hacerlo como con algún chiste, pues entonces no lo hago. Pero la mayor parte de las veces siempre se me ocurren algunas gracejadas y las digo yo a la hora de que estamos ensayando, y si al director de repente le parece bien, después de que yo ensayo la primera toma, si le parece bien, pues ya se sigue él dirigiendo, digamos, que dirige ese clip. Y bueno, pues ya uno realiza su trabajo, pero pues siempre se me ocurren cosas, siempre hay algo que está diciendo que a mí me remonta a ponerle alguna tontería, pero hay veces que cabe y hay veces que no, hay veces que te permiten y hay veces que no. Como antes en el doblaje no había tanta cortapisa de que esto va a ir a Argentina y esto va a ir a Chile y esto va a Ecuador y que no. Ahora no es que sean quisquillosos en ese aspecto, pero son quisquillosos en el aspecto de que ya no te dejan ir si no tienes un personaje notable, ¿no? Como para que pudieras decir gracejadas y que no se le oigan mal. En mi caso, por ejemplo, con Picoro se me ocurrió cualquier cantidad de cosas, pero una de las cosas que siempre se me viene a la mente es el momento en que el extraterrestre le abre la cortina de baño a Kate. Y Kate le dice, Alf, vete de aquí, no sé qué. Y entonces Alf dice, ya sabía que no eras pelirroja natural. Entonces, ese tipo de cosas, pues los niños no lo entienden y los adultos sí. Entonces le poníamos un montón de albures. Si ves la serie completa, tiene un montón de chistes y de albures. Pero pues a la gente le gustó mucho eso. Lo mismo en Dragon Ball, como acabas de mencionar, que yo les empecé a decir sabandijas a todos. ¡Par de sabandijas!
lagartijas dormilonas! ¡Levántense de la cama! ¡Levántense de eso! Mi ki era mucho más poderoso que el de cualquiera de la Tierra y los podía haber destruido, pero no sé por qué no los destruí, porque hubieran sido un obstáculo menos. Pero pues así se van ocurriendo las cosas, ¿no? Como cuando llega Gohan y dice, ¿le gusta, señor Piccolo? ¿Le gusta mi traje? Y entonces él voltea y le dice, ¿te digo la verdad o seguimos siendo amigos? ¿Usted también dice lo mismo que los demás, señor Piccolo? ¿No cree que este traje se ve fantástico? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Entonces a la gente le causa mucha gracia eso. O ese tipo de cosas, no, por tu madre, por tu vida, no le digas nada, no le digas nada. No, por tu madre, por tu vida, no le digas nada, no le digas nada. Que también es parte de... Y también tiene momentos tiernos cuando muere Piccolo y le dice que a Gohan que fue el único que supo tratarlo como un amigo y que él le dice te quiero a la hora de que muere Piccolo, que da la vida por Gohan. Eso me gustó, que también revivieran a Piccolo para ese momento. Porque pues qué tal que lo ponen a un villano y ya nomás lo destruye y se acabó, ¿no? En este caso no, en este caso el personaje tiene esas características, ese grito característico y pues nosotros se lo tenemos que poner. Gohan, te quiero. Claro, y sí, me acuerdo muchísimo de las frases. Luego del episodio donde aprende a manejar y le dice a la conductora urraca, ¿no? Sí, esa mujer parece una urraca. El viejito, ¿no? Sí, ¿Qué también. estás haciendo, bestia? Le grita. Esta mujer parece una urraca. ¿Qué me va a enseñar? Sí, estoy bien. No me pasó nada. Siempre me sucede lo mismo. Y eso es muy increíble también, ¿no? El tema de los dobletes y tripletes. Y en Dragon Ball, ¿no? Con en este caso, como mencionan, ¿no? El viejito y con Piccolo. También con Mr. Popo. Sí. O sea, es increíble. Lo hemos visto con varios personajes a lo largo de Dragon Ball. Kami-sama. Creo que al fin llegó mi hora, Mr. Popo. Y a pesar de que Así quizá es, de que sí. es el mismo actor, es una interpretación distinta y la gente pues ya los reconoce, ya sabe cómo suenan esos personajes, ¿no? Así es, así es. Y qué bueno que les gusta, ¿no? Lo que estamos haciendo. Porque son cosas que se nos ocurren de momento ahí en el atril y ese tipo de cosas y además se prestaba ese capítulo, ¿no? Pero un capítulo de relleno nada más, que era muy chusco. Era muy simpático verlos manejando y disfrazados de muchachones a Goku y a Piccolo que se van a aprender a manejar. Entonces es muy gracioso. A mí me parecía muy simpático. Entonces cuando tú estás ya dentro digamos que dentro del doblaje, aprecias ese tipo de cosas, ¿no? Pero los clientes luego son demasiado puristas, demasiado exigentes y no te permiten que cambies nada, ¿no? Si el personaje tiene rayas en la piel, pues te remonta a un tigre, ¿no? Entonces, como tigre, pues tienes que hablar como si fueras un tigre con esa personalidad, ¿no? Sí, tiene que rugir y todo eso, ¿no? Entonces, ya lo agarras como parte de, y la firma, pues de Woody básicamente, se convierte en parte ya del universo que no viene escrito, pero que nosotros aportamos, y que se empieza a volver viral, y que como aquello de, se volvió canon de golpe, ¿no? O sea, hasta que apareces malnacido. Ese tipo de cosas que no vienen en el libreto original, o en el caso de los videojuegos, Gears of War, como Damon Bird, que también es muy sarcástico y es muy chistoretón, que se presta el personaje, como cuando dice uca uca, el que lo encuentra se lo emboruca, ¿no? El armamento, la munición, todo. Que eso tampoco viene en los originales. Pero es muy divertido hacerlo porque eso lo hacemos para enriquecer a nuestro personaje. O sea, a veces nos dicen los compañeros directores, a veces hay una identificación con el personaje que estás haciendo desde tu punto de vista. Entonces lo haces muy tuyo, como en el caso de Alf, como en el caso de Piccolo, como en el caso de Woody, que son personajes que yo los hago muy míos y les pongo algo de mi personalidad. Entonces eso ha hecho que mis personajes tengan cierto toque, cierto sello, que los hace diferentes un poco del original y de lo que hacen otros compañeros que sí lo hacen muy apegados al original. Oigan, no sé qué... ¿Quién les dijo mi nombre? Y esa parte también es pues curiosa, ¿no? Porque justo ahorita hablando de Woody, del vaquero, muchos conocemos esta historia donde originalmente no estaba tomado en cuenta para darle voz, pero falta un compañero y termina incluido en ese casting y ¡pum! Se termina quedando con el personaje y ha sido una voz que pues nos ha acompañado a varios en nuestra infancia. Pero después, con la llegada de la segunda entrega, pues ahora ya también le toca dirigir. ¿Cómo fue ahora el reto de mantenerse con el personaje, pero también ahora tomar la batuta de un proyecto muy grande que era en ese momento Toy
Toy Story 2? Pues en ese momento, pues yo vi la oportunidad, o sea, me ofrecieron la oportunidad y yo dije, va. Dicen que la oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla del único pelo que tiene. Entonces, cuando llega Toy Story 2, que yo venía de hacer Toy Story 1, y que resulta que nadie apostaba que fuera un proyecto muy famoso, que fuera muy grande ese proyecto, nadie apostaba por Toy Story porque era la primera película de animación por computadora. Entonces era un volado, saber si le gustaba al actor original. En mi caso, por ejemplo, yo no seguía al actor original, pero cuando a mí me llaman para hacer el casting de voz, creo que era jueves o viernes, una cosa así. Ya era el último que yo llegaba a hacer el casting, pero me dijo don Pancho Colmenero, que fue el director de Toy Story, que no iba a llegar uno de los actores a los que había citado para el casting, que si lo podía ayudar yo con eso, que hiciera otro casting. Le dije, sí, don Pancho, ¿cuál es? Pues ya me dice, pues mire, es ese vaquero flaco. Entonces ya le digo, oiga, pero ese no me va para nada. Imagínese, pues yo tengo la voz grave, ¿no? O sea, así como me oyes hablar, pues es mi voz natural, es mi voz normal. Y cuando me lo ofrece, dije, oiga, pero no le voy para nada. Me dijo, ya lo sé, no importa. De todas maneras, nada más es para que no se vaya incompleto el casting. Tú ya hiciste para voz y me gustó mucho, entonces esperemos que haya suerte. Pero le había gustado tanto que pues ya nunca me dijo nada. Entonces, cuando aparece el vaquero flaco, yo pues digo, bueno, pues voy a hacerlo. Lo hago, le pongo una voz cualquiera, o sea, una voz random, y nada más apegándome a lo que estaba yo viendo del muñequito, ¿no? De Woody. Y es cuando viene la escena esa donde están abajo del trailer, que le dice, ¡tú eres un juguete! Sí, que está todo exaltado y todo esto. ¡Tú eres un juguete! Yo hice lo que el muñequito me representaba y no me apegué tanto a la actuación de Tom Hanks, que más a la actuación del personaje, del muñequito. Y yo basado en eso es que empecé a hacer mi doblaje. Y bueno, pues terminamos el doblaje, le gustó mucho a la gente que venía de Estados Unidos, en Toy Story 1, y ya me quedé yo con el personaje. Jamás me imaginé que tuviera esa repercusión así de fuerte, porque ahorita, por ejemplo, me conocen por el anime de Dragon Ball o por algunos otros animes, pero no me conocen como actor, o sea, de físico, de carrera, además, ¿no? He estado estudiando un poco, pero siempre hay una parte que tiene uno que aportarle al personaje, y en este caso, pues yo le aporté de mi personalidad, de mis dicharachos, de mi forma de ser, al personaje de Woody, que es lo que le caía tan mal a Buzz, ¿no? Porque Buzz es mucho más serio y todo, ¿no? Entonces eso es lo que le caía mucho mal, muy mal. Bueno, es obvio que quiso hacerle la fiesta antes de mudarse. Si yo no me preocupo, ustedes tampoco. Y a final de cuentas va a ser algo que se va a quedar para muchísimos años y para muchas generaciones que conozcan los proyectos. Pues ojalá así sea, porque son capaces de querer cambiar el doblaje que hicimos nosotros por inteligencia artificial, ¿no? Ay, no. Son capaces de hacer eso. Entonces, pues ojalá y no suceda. Sí, ojalá no, porque es uno de los proyectos pues más queridos de ya cuántos años tiene y todavía va a haber gente que sigue hablando de él. O, por ejemplo, en la mole, en las convenciones, varias personas llevan y también recuerdan estos personajes, ¿no? En una ocasión a mí me tocó llevar un Woody que tengo aquí, y en esta edición pues fue mi amigo llevándole un Woody que tiene su voz, es un juguete que tiene su voz. Entonces eso habla de toda la importancia que tiene el doblaje en un proyecto y sobre todo para la parte de nuestra infancia con la que crecimos y con la que pues hoy en día la seguimos recordando, ¿no? Así es. Y a mí me encanta cuando me dicen, es que usted es parte importante de mi infancia, o gracias a usted tuve una infancia feliz. Dices, híjole, qué bonito que te digan eso. No era mi intención realmente que tuvieran los niños una infancia feliz, yo solo hacía mi trabajo. Pero ahora estos niños que ya son adultos, que oyeron el trabajo en el año 95, estamos hablando de ya muchos años, ¿no? Ya estamos a nada de llegar al 2025 y ahí se van a cumplir los 30 años de Toy Story. Entonces, pues bueno, ojalá y me tocara a mí hacer alguna cosa así con Woody, porque mi satisfacción es que la gente mayormente me reconoce a mí el trabajo de Woody, aunque hay muy buenos actores también haciéndolo, pero como que me dicen, no, es que usted le dio ese toque especial, usted le dio, pues a lo mejor sí, y eso pues me encanta, porque el personaje pudo haber sido muy árido, pero a la hora de la hora pues ya fue un personaje pues, muy bueno, ¿no? Con cambios, matices y todo esto, sin despegarme demasiado de lo que había hecho Tom Hanks, y yo sí le ponía sus cositas de mi parte, ¿no? Como el hecho de que era tan histérico y todo. Que el muñequito aparecía moviendo las manos así, y entonces yo basaba mi actuación en el muñequito, no en lo que había hecho Tom Hanks. ¡Soy un juguete perdido!
Algo que también suele suceder, que no pasaba mucho con los actores de doblaje, pero pues ahora llegan a pasar un poquito más seguido, que es cuando un actor del idioma original conoce a la persona que le dio voz en esta parte del mundo. Tengo entendido, y usted me dirá si estoy mal, que llegó a conocer a Bruce Willis por Vecinos Invasores. Así es, cuando se hizo una función muy grande en el Auditorio Nacional, ahí me tocó conocerlo, que me lo presentaran. Yo había hecho la voz de RJ en Vecinos Invasores y le dijeron a él que yo era el actor que le daba voz ahí en Vecinos Invasores. Platicamos ahí un momentito ya, porque también estaba llenísimo de gente todo aquello y lo traían para allá y para acá y para allá y para acá, entonces no pude platicar mucho con él. ¡Aguanta! Mira, sigue en la cueva, así que, en teoría, no te he robado. Pero debe ser una buena satisfacción, ¿no? Pues es muy bonito conocer a los actores a los cuales les has dado voz, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de conocer a Will Smith, que me habría encantado conocerlo, porque le he dado voz en varios de sus proyectos, que son además proyectos muy, muy raros, muy diferentes, ¿no? Como es el caso de En Busca de la Felicidad, como es el caso de Hancock, como es el caso de Dos Policías Rebeldes, que vinieron más películas, pero a mí ya no me llamaron para darle voz a Will Smith. Yo le había dado voz en la primera, le había dado, si no mal recuerdo, Juan Carradero. Luego, en la segunda película, como ya parecía muy grandote, muy tronado y estaba manejando su voz en otro lugar, ya él había colocado en otro lugar, entonces hicieron casting, yo acudí al casting y me quedé para hacer la película 2, la de Dos Policías Rebeldes 2. Ya sécate, preciosa. Icepick dice que la banda de los haitianos está a la mitad de una operación. Y luego vino En Busca de la Felicidad, y luego vino Hancock, y yo pensé que ya me darían oportunidad de continuar dándole voz a Will Smith. Pero no, para la 3 de Dos Policías Rebeldes ya no me llamaron ni para el casting, ¿no? O sea, yo supongo que fue una decisión ejecutiva de que a mí ya no me llamaran para darle voz al personaje al cual yo ya le había dado voz, que ya había doblado Mike Lowry. Pero ya no me llamaron otra vez para que yo volviera a interpretar a Mike Lowry, y pues ya me empezaron a quitar de todos los proyectos de Will Smith. Pero pues yo siempre pido, ¿no? Digo, déjenme chance por lo menos hacer el casting. Si no les gusta mi casting, entonces ya me retiro. Pero así nomás de que me quiten por dedazo, pues no. ¿Qué hay de mi dignidad? El desgraciado no tendrá rótula y yo estaré en una bolsa. Es muy bonita esa frase. Sí, totalmente. Cuando dice, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Porque además lo dice con mucho sentimiento y todo eso. Y mucha gente lo tomó también así, como hacen memes y todo ese tipo de cosas. Igual que se volvió canon de golpe y cosas por el estilo, ¿no? Que lo utilizan para los memes. Pues para mí es mucha satisfacción el hecho de que la gente tome esas frases, que para hacer las suyas y hacer otras cosas, ¿no? Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Retomando un poquito esta parte ahorita de Alf, yo creo que ya tiene un poquito de tiempo, pero es en los episodios actuales de Los Simpson. Alf tiene una aparición, me parece que usted le dio voz en ese fragmento. ¿Cómo es, pues, que lo consideren para este tipo de apariciones que, pues, quizá no son proyectos directos, pero aparece y lo toman en cuenta para darle voz? No, Merin, se acabó en el momento en el que tenía que acabarse. Pues a mí me da mucha satisfacción el hecho de que me llamen para esos personajes, porque eso es indicativo por ejemplo, en el caso de Alf vemos dos voces. Yo inicié la primera temporada, luego ya en la segunda temporada yo me había regresado a vivir a Miami, porque yo hice Alf en el ínter en que yo vivía en Miami. Vine a la Ciudad de México porque había fallecido mi abuela. Aquí estuve un tiempo, me dieron la oportunidad de doblar a Alf. Andrea Coto, la directora de Alf, me invitó al proyecto. Yo le pedí a ver si había manera de cambiarle la voz original a Alf, como hablaba originalmente, que haz de cuenta que decía, "Oh, Willie, what's the matter, huh?" Hablaba así en inglés. Y entonces, pues yo la puedo imitar, decir, "Hola, Willie, ¿cómo estás? ¿Cuál es el problema?" Hello. Hi, this is Alf. Yeah, let me speak to Jody. Pero no creía yo que le fuera mucho al personaje. Entonces le pedí a la directora, Andrea Coto, le dije, oye, déjame hacer una propuesta de voz, ¿no? A ver si le gusta al cliente. Y pues, ¿cuál quieres? Pues mira esta. Y entonces ya fue cuando le, "Hola, Willy, ¿cómo estás?" La hice así, me dice, "Ay, no, pero mira, velo, está chaparrito, está gordito." Le digo, precisamente por eso, para que la voz contraste mucho con el aspecto físico. Tú mándala, le dije, pues a ver si dan chance los clientes de que se le cambie la voz y que le quede esa voz al personaje. Pues a mí se me hace simpática y creo que le va.
Y entonces se mandaron las pruebas de voz con el cliente y el cliente dijo, me gustó esa voz ronca y aguardentosa, póngansela. Y entonces ya que fue que empecé yo a hacer a Alf con esa voz. Sí, quiero hablar con Jody. Jody, la niña emocional que estaba hablando hace un minuto. Pero pues son aportes, como te digo, aporta uno eso a los personajes y a los proyectos y no te estás basando estrictamente en la voz del personaje original, sino que me dieron la oportunidad de aportar una voz nueva y resulta que ese éxito el éxito que ha tenido mucho en el mundo de habla hispana es precisamente por esa voz. La serie de por sí es muy buena, tiene muy buenos escritores, muy buenos chistes y con esa voz, bueno, pues a la gente le da mucha risa. Y yo pues agradezco el hecho de que la gente haya aceptado esa voz y que le haya gustado para darle voz a ese extraterrestre, ¿no? Esa voz rara para un extraterrestre raro. Y una voz muy icónica. Hace tiempo yo hice pues un video hablando precisamente de pues las voces que suenan distinto al idioma original, que mucha gente pues creció con la serie directamente con el doblaje, o sea, nunca pensó en cómo sonaba en original, o sea, veían la serie y está hablando español, pero cuando ya les muestran los clips en inglés, muchos y la mayoría me empezó a decir que Alf tenía mucha más vida con el doblaje que en el idioma original, tenía pues mucha más personalidad, era una voz muy icónica y pues ahí eso es fruto de lo que nos comenta ahorita, ¿no? Del valor agregado que se le puede dar a un personaje. Exacto, y que el director tenga la inteligencia para aceptarlo, ¿no? Y el cliente también, como para decir, bueno, pues ¿por qué no? Porque yo le estaba cambiando totalmente la voz original, podía yo haber imitado la voz del que le da voz, es Paul Fusco. Entonces yo podría haber imitado la voz de Paul Fusco, pero resulta que el cliente, el que estaba a cargo del doblaje, cuando se le hace la propuesta de esa voz aguardentosa, dijo, sí, me gusta, póngansela. Y entonces nos permitió ponerle esa voz y bueno, ya se volvió una voz icónica y mucha gente trata de hablar como el personaje cuando de repente los veo y tú les haces la voz de Alf y ellos hacen la voz de Alf, pero se lastiman la garganta porque hay una cierta técnica para poder hacerla. Entonces se lastiman un poco la garganta, yo no me la lastimo. Si no, imagínate, ya no tendría voz. No hay que dar explicaciones, Katrinka. Lo entendí perfectamente. Debo conseguir un empleo. Entonces, eso es parte del valor agregado, como dices, que da un actor de doblaje. Cosa que no hace la inteligencia artificial. No le da un valor agregado. Nosotros sí. Sí, exactamente, o sea, la inteligencia artificial es más una copia directa sin alma, por así decirlo, porque incluso con los diálogos los van a traducir literalmente, no los van a adaptar, o sea, podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Donde directamente hacen esa traducción y la hacen pues mal, ¿no? Algo que quizá un actor, ¿no? Un adaptador lo podría hacer con más vida, que recupere la intención del idioma original y que la traiga ahora para otro idioma, que la gente que va a ver el proyecto en este idioma pues lo entienda, ¿no? Y el idioma también, entonces pues es parte de lo que yo creo que nos hace humanos y que le da al doblaje que hacemos, le da ese sentido. Claro, ahorita se está haciendo un doblaje que entre la gente nueva, digamos con gente nueva que tiene de 10 a 15 años, se está utilizando mucho lo que le llaman actuación orgánica o la actuación natural, que a final de cuentas aplanan mucho las actuaciones y hay gente que hasta tiene el tupé de decir que nuestra actuación es una actuación antigua. Entonces yo pues digo, bueno, esta actuación antigua es la que te inspiró a hacer lo que ahora haces, ¿no? Ser ahora actor de doblaje. Esta actuación antigua te inspiró a ti, porque ahora reniegas de eso y estás intentando descubrir el hilo negro o buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ahora ya nos menosprecian a los actores que tenemos ya muchos años en esto, los nuevos ya se sienten como paridos por Zeus y yo no los parí. Entonces pues es eso que tú dices, bueno, si a ti te inspiré para que ahora seas actor de doblaje, si a ti te sirvió de inspiración la actuación que hicieron todos mis compañeros, que ahora le llamas actuación antigua, ¿por qué reniegas de esa actuación que te inspiró a ti? Algo debe tener esa actuación, que tú decidiste ser actor de doblaje, que tú decidiste entrar al doblaje porque admirabas el doblaje, esa actuación antigua de la cual ahora tú reniegas. ¿De cuándo acá? Ya estás descubriendo el hilo negro, el agua tibia, que la lluvia viene de arriba para abajo. O sea, por favor, el que al cielo escupe, en la cara le cae.
pues también pues forma parte de la historia, ¿no? Ver todos los materiales que han hecho a lo largo de los años. Y al final de cuentas pues se trata de crecer, ¿no? Como bien hablábamos al principio de estas evoluciones. La era donde grababan todos juntos, luego la parte pues digital donde ya graban separados y quizá se pueden acoplar diferentes tiempos, y luego la parte remota, ¿no? Pero a final de cuentas la misma calidad tiene que hacerse respetando tanto lo que está en pantalla como lo que se está diciendo, y transmitir esa emoción con la voz, que de por sí es pues muy complicado, pero pues hace con el profesionalismo de siempre. Pues de eso se trata, ¿no? La emoción te lleva al sentimiento. ¿Y qué es el ser humano? Sentimiento puro. Eso es lo que mueve a los seres humanos, los sentimientos. Entonces, si tú les comunicas, pues la gente lo va a aceptar y le va a gustar. Te vuelves medio plano, medio interno, medio contenido, ya no está llegando el mensaje como debe ser. Por eso es que yo no creo que exista la actuación antigua. A nosotros nos inspiraron los actores de antaño, gente que ya falleció, como Víctor Mares, Víctor Alcocer, Julio Lucena, Jorge Arbizu, etcétera, ¿no? Voy a omitir seguro muchos nombres, pero las series que veíamos nosotros nos inspiraron, y también estábamos haciendo el doblaje no por fama ni por fortuna, porque se nos conocía en aquella época como los oscuros mineros del arte, sino simplemente porque nos apasiona, porque nos gusta, porque esto es lo que disfrutamos hacer todos los días. Increíble. Y es un mensaje que pues va a llegar a mucha gente. Yo espero que muchísimas personas nos escuchen y se vayan con varias cosas el día de hoy. Maestro, le agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. Ya había esperado esto por bastante tiempo. Ha sido Perdóname. No se preocupe, no nos maestro. habíamos compaginado, pero bueno, ya estamos No se preocupe, maestro. Lo digo porque ha sido una inspiración grande para mi proyecto, para el canal, y pues qué honor poder incluirlo finalmente a este proyecto. Pues muchas gracias. No sé si le gustaría mandarle un saludo a la gente que lo vea, a los amigos de Desdoblando al Doblaje. Sí, claro, con mucho gusto. Como Carlos II les envío un gran saludo, un gran abrazo. Sigan viendo Desdoblando al Doblaje. Espero tener pronto otra vez la oportunidad de estar aquí en una entrevista un poquito más larga, que platiquemos de otras cosas. Pero en este caso ahorita que estábamos hablando de la actuación actual, para toda esta gente nueva que está llegando, que tiene de 10, 12, 15 años entrando para acá, procuren tomar lo bueno que tenemos nosotros. Nosotros respetábamos mucho a los predecesores. Nosotros admirábamos y veíamos con devoción a los actores que hicieron grande al doblaje mexicano, como un Víctor Mares, como un Víctor Alcocer, como un Julio Lucena, un Jorge Arbizu, un Carlos Magaña, que es acá grandes actores. Y yo estoy omitiendo muchos nombres: Narciso Busquets, Carlos Rotzinger, Armando Coria, Víctor Guajardo, Luis Manuel Pelayo, Guillermo Álvarez Bianchi, Carlos Petrel. O sea, podría seguir toda la noche, yo creo que diciendo nombres: Antonio Raxel, Claudio Bruch, que eran las grandes estrellas del doblaje, que ellos hacían cine y hacían teatro, y algunos hacían hasta televisión, pero no estaban buscando fama y fortuna. Llegaban porque les gustaba el trabajo. Llegaban porque el trabajo era maravilloso y además se pagaba bien. En la actualidad ya no se paga bien, pero en aquella época se pagaba muy bien y mucha gente quería entrar al doblaje, pero muchos actores no pudieron hacer doblaje. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad para sincronizar. Esa es la verdad. No porque fueran malos actores, no, pero la capacidad de sincronización no era tan fácil. Entonces, ahora es mucho más fácil entrar al doblaje. Hay muchos que toman un cursito, hay 2, 13 diplomados y ya con eso se dicen actores de doblaje. Yo a todos mis alumnos, yo doy clases también en diplomados y doy masterclasses y todo esto, pero siempre les digo, esto es solo una probada de lo que es este mundo. Si quieren ser buenos profesionales y quieren llamar la atención, quieren llegar a hacer muy buen trabajo, estudien, prepárense. He visto por ahí comentarios de algunas personas que hacen doblaje, que vienen de teatro, que vienen de otros lados, que dicen que no es necesario estudiar, que no es necesario prepararse. Yo les he tenido que comentar y decirle: te equivocas totalmente. A lo mejor tú vienes de teatro, pero tú tuviste que prepararte para hacer teatro y la actuación es lo principal. No es tanto la sincronía, es la actuación. Entonces tú que vienes de teatro, ¿cómo te atreves a decir que no hay que estudiar? Porque tú te preparaste para hacer teatro y ahora estás haciendo teatro y cine y televisión, también para el doblaje. Esa preparación que tomaste para otros medios sirve también para el doblaje y es principalísimo actuar. Entonces el mensaje es ese: estudien, prepárense. Si quieren hacer algo en este mundo, estudien en este mundo del doblaje. Prepárense y estudien, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.